Hola. Quiero agradecer a este ciclo de encuentros escénicos coordinados por Claudia Tur por darme la posibilidad de esta charla. Y también agradezco a las personas que luego se acerquen a ver el video y de este autorreportaje. Bueno, y espero que les guste. Les cuento que estoy en el Centro Cultural de la Sociedad Española, un hermoso teatro que fue reciclado hace unos años y que tiene una larga historia de teatro en la ciudad de Guaminí. Y es un lugar donde vengo trabajando hace unos años y presentando numerosos espectáculos que el público fervorosamente se acerca a vernos. Puedo decir que desde que lo conocí el teatro me ha movilizado y fue convirtiéndose en mi pasión y una gran parte de mi vida. La otra parte es, como dicen, mi vida privada. Pero aunque también ahí se inmiscuye el teatro, irreverente, pues mi compañera es actriz y directora, Silvia de Paul, y a veces el ensayo no termina nunca. Pero eso le da un gustito hogareño. Les pido que por favor me permitan presentarme, pues bueno, estoy solo y bueno, tengo que presentarme y hablar un poquito de mí. Yo soy nacido en Morón, la provincia de Buenos Aires, que hoy es una gran ciudad. Pero en aquella primera infancia, en el recuerdo, me viene la imagen de un barrio de casas bajas, que todos tenían su jardincito adelante y su jardín atrás, no había edificios. Hoy, nada que ver, es una de las más importantes ciudades de la provincia de Buenos Aires. Supongo que en aquel momento también, pero bueno, el recuerdo que yo tengo es de un barrio de casas bajas, donde había muchos chicos con los cuales nos juntábamos, muchos niños, y eran compañeros de colegio o compañeros del barrio con los cuales hacíamos las diabluras propias de los niños. A los 8 años, con mi familia de hermano menor y padres, nos mudamos a Bahía Blanca. Mi viejo era bahiense de nacimiento y volvía luego de 20 años por un nuevo trabajo. Es así que puedo decir que Bahía es mi ciudad, pues en ella nací en muchos aspectos. No nací como ser humano, pero sí, nací en muchos aspectos, estudié, tuve mis hijos y fundamentalmente comencé con el teatro. Y con él fui transitando las distintas épocas de mi vida. El teatro lo conocí con 19 años, recién terminado el secundario, y estaba en la búsqueda de ver hacia dónde orientaba mi vida. Y en una ciudad muy particular. Bahía fue y sigue siendo una ciudad muy particular con el puerto cercano, con la región que tiene una notable influencia en la ciudad, porque la gente la toma como referente, lugar de compras, como lugar donde van a buscar salud, donde van a buscar muchísimas cosas. Entonces la región está muy inmiscuida en lo que es la ciudad. Y fundamentalmente porque todas las Fuerzas Armadas tienen su sede en Bahía Blanca. Y también la Curia, y bueno, y muy cerquita está la base naval de Puerto Belgrano. Así que las Fuerzas Armadas han tenido una gran influencia, especialmente con el diario La Nueva Provincia, en muchos aspectos, y especialmente, bueno, a partir de la dictadura en el año 76. A principios de los 70 comencé la escuela de teatro, que en esos tiempos funcionaba en el teatro municipal, sí, en un salón que está en un lateral del escenario. Éramos un gran grupo de alumnos en un pequeño espacio. Por suerte, al otro año la escuela se mudó la escuela de teatro se mudó a la escuela Mitre, que está a la vuelta, en la calle La Madrid, en la segunda calle de la calle La Madrid, en la segunda cuadra, y a una escuela que es muy, muy, muy buena y muy grande, porque tiene muchas aulas, tiene 2 plantas, tiene un gran salón a la entrada, tiene patios,
Y bueno, lo único que tiene pequeño es un escenario. El escenario en las escuelas no sé por qué siempre los hacen pequeños, porque claro, los niños son pequeños, entonces entienden que tiene que ser pequeño el escenario. Pero fue realmente todo un cambio para la escuela, el moverse a la escuela de la calle de la Madrid. Pero también en esos años, al segundo año de mi escuela de teatro, conocí lo que fue para mí una gran revelación, fue conocer el teatro independiente, y especialmente a la gente del grupo Teatro para el Hombre, que era un grupo que venía funcionando ya hace unos años, presentando sus espectáculos, presentando obras de Pinter, obras de Olby, de autores norteamericanos, muy interesantes, muy importantes y no demasiado difundidos en la ciudad. Y además estaban reciclando una vieja casona en la calle Donado 77, en la parte de arriba de un edificio histórico de la calle Donado, que tenía 2 plantas, que ocupaba casi media cuadra, con una entrada al medio y un gran patio atrás, adoquinado, que fue víctima de la piqueta presurosa de Bahía Blanca que tanto la caracteriza. Tenía grandes habitaciones, tenía un baño, tenía un salón central, tenía terrazas, tenía una terraza en la misma planta y una gran terraza arriba. Y bueno, para ampliar y formar lo que sería el espacio de sala y escenario, se volteó alguna pared. Y bueno, ahí fue conformándose lo que era Teatro para el Hombre, que es uno de los grupos característicos de esos años en Bahía Blanca. El Teatro para el Hombre eran Néstor Castelnuovo, eran Alilea Lingeri, Gloria Menéndez, Pepe Rodríguez Mazagué, Horacio Rodríguez y muchos otros. Me acuerdo también de Carlos Curiman, el titiritero, todos bajo la dirección de Oscar Sobreiro. Teatreros a los que rápidamente me integré y que considero mis padres teatrales. Ellos venían funcionando como grupo, como dije, desde hacía algunos años, y el hecho de tener casa propia y especialmente este lugar que tenía como, digamos, una característica que había funcionado un cabaret no hacía mucho tiempo. En esos años la característica del teatro local era el teatro de grupo. Y cada uno de esos grupos tenían un estilo marcado. Como grupos de teatro, además tenían sala propia y funcionaban en casa propia. La mayoría tenían casa propia. Me acuerdo, por ejemplo, de la Comedia del Sur, que existió hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Comedia del Sur era un grupo surgido de las primeras promociones, las 2 primeras promociones de la Escuela de Teatro. Y ellos, en la evolución de los años, en principio hacían obras también de algunos autores norteamericanos, hacían Chekhov, pero digamos que luego en el tiempo se fueron especializando en lo que su nombre lo indica, ¿no? en la comedia. Otro de los grupos que funcionaban en aquel momento, recuerdo al TECU, del Club Universitario, recuerdo al grupo de teatro del Club de la Universidad. El grupo de la Universidad, que no tuvo una larga vida, pero fue muy interesante lo que produjeron como espectáculos. Me acuerdo de algunos espectáculos que se llamaban Vendrán lluvias suaves, sobre cuentos de Bradbury. Este grupo estaba dirigido por Antonio Medina, a quien recuerdo como un muy importante maestro de teatro que tuve en la escuela de teatro y que, bueno, con él puedo decir que tuve una amistad. Otro grupo era el Teatro Estudio, que luego se llamó Arte Estudio, bajo la dirección de Alfredo Castañé. El grupo Idea, dirigido por Aníbal García, el grupo del Teatro El Tábano, de Mario Pinasco, y el grupo de Teatro Alianza. El grupo de Teatro Alianza, en los 80,
fueron invitados, ellos habían ido al país, cuando volvieron, fueron invitados por Ernesto Castelnuovo a agregarse, a funcionar en Teatro para el Hombre, y de allí surgieron muchísimos buenos actores y actrices de Bahía Blanca, dirigidos en aquel momento por Coral Aguirre, a quien considero también mi maestra, y Dardo Aguirre, del cual aprendí mucho cuando luego empecé a dirigir. Eran épocas muy efervescentes, podemos decir, en el país y especialmente en la ciudad. La juventud estaba movilizada en aquellos 70, previo al golpe. Había asambleas permanentes en las universidades. La juventud estaba realmente muy movilizada. Y los grupos de teatro tenían una actividad permanente y el público asistía a las funciones que todos los fines de semana presentaban en las distintas salas, en los teatritos, estos grupos, y llenaban las salas. Y el grupo, cada grupo, digamos, tenía como un lenguaje propio en lo teatral, entonces el espectador ya sabía qué iba a ver qué tipo de teatro iba a ver cuando iba a ver a un grupo o a otro. En mis primeras y permanentes clases de teatro, en Teatro para el Hombre, con Oscar Sobreiro, un profesor de La Plata que se había afincado en la ciudad, además también comprendían lo que significan las tareas de armado de escenografías y vestuarios, el mantenimiento de la sala, en lo que empecé a desarrollar otros oficios posibles o imposibles, como la pintura, la albañilería, la carpintería, la electricidad. Me recuerdo que mi primera actividad en Teatro para el Hombre fue la de iluminar una obra de teatro con una consola gigante, con teclas duras, que eran track, track, no había dimmer para nada, y así iluminábamos. No había... todavía no se podían armar demasiados climas con las luces porque era o apagado o aprendías una sola, pero hacían un ruido que todo el mundo se da cuenta que estaban prendiendo y apagando las luces. Todas estas tareas hoy siguen siendo comunes, yo creo, para todo teatrero del teatro independiente. Seguramente, como nunca tenemos un mango, tenemos que hacer todo nosotros. Ahora mismo yo estoy operando de grabarme este video solo, ¿no? Y bueno, esto creo que a mí me dio una experiencia maravillosa, porque yo quería ser actor en aquel momento, pero todas estas tareas me dieron una mirada de la totalidad en lo teatral, y en que cada obra es un universo distinto en todos los aspectos, y donde todas las artes y todos los oficios participan fuertemente de lo que luego será un espectáculo. Esta mirada me acercó a la dirección unos años después, y bueno, y algunos años después también a la formación de actores. Tradicionalmente en el trabajo del actor ha predominado el método realista, apoyado en un riguroso análisis de la psicología del personaje, el sentido de verdad en escena, centrando todo en el trabajo del actor. En él está todo apoyado. En el teatro clásico el autor siempre ha sido el iniciador de lo teatral y todo gira alrededor de sus escritos. En los textos consolidados con los que se podría, especialmente en los textos consolidados, no se podría competir por su calidad y su trascendencia. En los 80 había un clima de euforia por la llegada de la democracia, que fue muy sacrificada esa vuelta a la democracia y costó muchas vidas. Y aquí aparecieron de golpe como una explosión, lo que se llamó la movida teatral, la reaparición de lenguajes teatrales que parecían que no estaban directamente relacionados con el teatro, pero aparecieron con una gran euforia y trascendencia, especialmente el teatro callejero, el circo, el clown, el bufón. Y también se produce la
la aparición de una nueva camada de autores que le dieron un gran empuje al nuevo teatro. En el año 87, en la ciudad de Bahía Blanca, se desarrolló el encuentro de teatro antropológico, que fue muy significativo, con una importante participación de grupos de teatreros del sur del país. Hubo talleres, espacios de intercambio, y los espectáculos que presentó el Odin Teatret, dirigido por Eugenio Barba, y los grupos italianos el Tascabile y el Potlatch. Lo más notable fue de todo esto la aparición del teatro de calle con grandes zancos, con acrobacias, la música en vivo, transitando gran parte de la ciudad, que marcaron fundamentalmente la conquista del espacio urbano en el reciente y celebrado retorno a nuestra querida democracia. La antropología teatral propone un proceso de entrenamiento expresivo, estimulando la capacidad psicofísica y perceptiva previas a la creación artística, explorando también la dramaturgia del actor y del espacio. Este entrenamiento luego debe consolidarse en un entrenamiento personal. A partir de este importante acontecimiento que conmocionó la pachorra bahiense, se nos abrió a los teatreros un gran panorama a partir de la utilización de los dos grandes sistemas de trabajo del actor, el método de Stanislavski y el antropológico, que modificaron nuestra forma de entender el teatro y los procesos creativos. Cada obra o espectáculo propone su propia forma de encarar la puesta en escena. El elenco diferente, diverso, el espacio, una escenografía, un vestuario, todo lo que luego será observado por el espectador. En el año 2002 dirigí la primera de las 3 comedias municipales, y allí en la comedia municipal se presenta un concurso de proyecto de obra para su puesta en escena ante un jurado. Y de ser elegido se hace luego una audición con la conformación del elenco. Y en un lapso de unos 2 meses y medio más o menos se llevará a escena la obra, que luego realizará una gira por todos los salones y espacios culturales y teatros de la ciudad y algunas de la región. Mi obra seleccionada fue Chúmbale, de Oscar Viale, una comedia que presentamos en ese año que fue muy convulsionado en lo económico y en lo social. Y la historia que cuenta Chúmbale es una pareja de recién casados que tienen su habitación en la casa de los padres de ella, y que ante el deseo de mejorar la estética del lugar, él compra una lata de pintura que desata el conflicto por la lucha del derecho de propiedad y quién es el que decide que se puede hacer reformas en la casa. Este conflicto fue muy, muy interesante y muy divertido. En el trabajo, como la obra especialmente se desarrolla en la habitación de la parejita, quisimos sintetizar todavía aún más esto, que toda la obra está directamente sucediendo en la habitación, y esa habitación está reducida a una cama que era un dispositivo cama que tenía movimiento. Para verla desde un lado y del otro, pues junto a la cama había una puerta que la separaba del resto de la casa. Junto a esa puerta del lado de afuera se veía un pasillo que se dirigía hacia Foro, que imaginaba el resto de la casa. Y por allí circulaban el padre, la hermana y la madre en esta gran polémica que se desata. Y el lenguaje elegido para los personajes y para el vestuario y para la estética fue el lenguaje del clown, o sea que era un trabajo muy, muy expresionista, que le daba una vuelta de rosca interesante a esa comedia de Viale. Fue también una experiencia muy significativa mi participación como director, también en 3 ocasiones,
todo se da por tres, pareciera, como director en el ciclo El Teatro y la Historia, organizado por la Comedia de la Provincia, que, bueno, uno presentaba un concurso para realizar con el grupo, en mi grupo es el Teatro Talía 2, para la puesta en escena de una obra que en ese momento, hasta cuando uno presenta el proyecto, no sabía cuál era la obra. La obra había habido una preselección de escritores que se presentaban y con la colaboración de historiadores y otras personas se iba escribiendo la obra hasta tenerla definida. En mi caso, a partir de ganar el proyecto, como director, nos dieron a conocer la obra, que justamente era una obra de un autor bahiense, Jorge Garcilaso, y que se llamaba Vacas o Ciencia, Rosas o Darwin, y que él había escrito, bueno, especialmente para este ciclo, como dije, y bueno, allí comenzamos a realizar los trabajos de puesta en escena, que teníamos un plazo para su estreno. Esta obra es un encuentro entre el general Juan Manuel de Rosas, que estaba asentado en lo que hoy sería el Partido Villarino, y el naturalista inglés Charles Darwin, que le solicita un salvoconducto para llegar a Bahía Blanca. Y nosotros la desarrollamos también íntegramente dentro de lo que era la tienda de campaña del general Rosas, en la que solamente había un cátere y una mesa. No quiero extenderme demasiado hablando de mis puestas, aunque destaco entre de los últimos años El Tartufo, una comedia en versión de Roberto Cosa, la Tartufo de Molière, en esta versión, muy buena versión ayornada. Y otra obra que destaco mucho y recuerdo con mucho cariño fue La Casa de Bernarda Alba, esta tragedia de Federico García Lorca, y especialmente Criollos, sobre cuentos de Wimpy, esto dentro de la línea de la gauchesca, con la utilización de máscaras y, bueno, y algunos toques de comedia del arte. Con esto quiero decir que me gusta explorar, así como me gusta explorar en todos los órdenes del teatro, desde la actuación, la dirección, la docencia teatral, y lo que es escenografías o la iluminación. Me gusta también ir cambiando los lenguajes teatrales que, bueno, siempre me resultan muy reveladores e interesantes. Nuestro teatro sufrió un fuerte golpe con la pandemia, al ser lo primero que se suspendió y casi lo último en volver a la actividad y tener la posibilidad de la capacidad de público total en las salas. Esto pasó a 1 año y medio largo. Y esto, bueno, por supuesto para todos los trabajadores del teatro fue muy potente porque, bueno, mucha gente se quedó sin trabajo. O sea, al no poder trabajar había una pérdida de su principal medio de vida. Esto ha hecho, bueno, complicar mucho la vida de los teatreros. Para el teatro, perder el convivio con los compañeros, con el público, ese intercambio de energía, de ideas, de debate, perder eso que le da significado al teatro resultó una amputación de la que creo que nos va a costar bastante salir. El teatro va a cambiar, seguramente cambiará. Tal vez yo no lo vea ese cambio, aunque me gustaría, por supuesto, ser partícipe y verme inmerso en él. Los espectáculos que me dieron muchas satisfacciones en los últimos años fueron los creados partiendo de cero. Desde no tener nada, tener un grupo de personas, un espacio para trabajar y, bueno, arrancar ahí. En los trabajos de entrenamiento, en un momento dado aparece una temática sobre la cual trabajar
y sobre esa temática se comienza a investigar, se comienza a tirar ideas como para improvisarlas, siempre por supuesto ligándolo a lo teatral, tomando una parte que sería, si se quiere, periodística o recopiladora, nosotros la insertamos en el teatro en forma de improvisaciones, que luego de un entrenamiento corporal que es habitual, se comienza con lo que sería la creación de las escenas y la historia. El objetivo fundamental es rescatar de la memoria colectiva anécdotas que luego vamos desarrollando, y con ello a partir de las improvisaciones se va armando un guión que muchas veces con la participación del mismo elenco en los diálogos, que luego, bueno, yo le doy la forma final, le doy digamos, el orden dramatúrgico como para poder después trabajar con ese texto definitivo. Una vez que está el texto definitivo ya se empieza, por supuesto, a trabajar en la puesta en escena y a agregar, a sumar lo que será después todo lo visual y los objetos, las escenografías. De este tipo de trabajos recuerdo la obra Mejor no me acuerdo, que la presentamos con el grupo Incorregibles de Guaminí. En ella 4 mujeres que están relacionadas con el mismo hombre, en un momento determinado están juntas en una casa sin poder retirarse de la casa, y empiezan a aparecer las cuestiones personales y por supuesto el enfrentamiento entre ellas al conocer la relación de las otras con este mismo hombre. Otro ejemplo de este trabajo de dramaturgia colectiva, que podemos llamar, que sería A la manera de Florencio, que la hice justamente en esta sala, que es la sala del Teatro de la Zorrilla en Pigüé, un lugar donde habitualmente trabajo dando clases, y también hemos realizado obras con el mismo grupo que tiene asentado acá, el grupo de la Zorrilla. En esta obra surgió de la lectura de una serie de obras de Florencio Sánchez, de las cuales, digamos, fuimos encontrando personajes, pero no personajes de las obras, sino encontrando personajes arquetípicos que fueron nuevos, pero con todo el espíritu de las obras de Florencio Sánchez, con toda la densidad y toda la polenta que tienen todos esos personajes. Otra obra también que recuerdo mucho es El Club de Mis Amores, que la hice también con el grupo de Guaminí y el grupo Incorregibles, que acá la idea principal son 2 clubes antagónicos en un pueblo, ¿no? Que esto se da mucho, las cualidades que tienen la gente de un pueblo, de un club o es del otro. Y bueno, hay un accidente en una escuela y bueno, los 2 clubes se unen para organizar un baile a beneficio para recaudar fondos para la escuela. Y se arma un baile. Esta por supuesto que fue en tono de comedia, pero bueno, había una forma de crítica social, por supuesto. Con este mismo grupo de Guaminí, Incorregibles, hicimos un espectáculo que se llamó La Clara, el molino harinero, en el cual hicimos una interesante investigación y reportajes a antiguos trabajadores de un molino que en la década del 50 funcionaba, hasta la década del 50 funcionaba, creo que en ese momento ya era de Molino Río de la Plata. Estaba en un momento muy importante ese molino porque trabajaba permanentemente e involucraba, además de los trabajadores propios del molino, involucraba a otra tanta cantidad de gente como la que trabajaba en el molino, que eran externos, o sea que era un importante medio de vida para la mayoría de la población de Guaminí. Y este molino se incendió y dejó de funcionar directamente como molino. Hoy se pueden observar algunas ruinas de ese molino que desapareció. Bueno, nosotros hicimos una investigación y pudimos contactar a algunos trabajadores
y trabajadoras del molino que todavía recordaban determinadas cuestiones que fuimos extrayendo para ir consumando lo que luego sería la obra a presentar, que tuvo una gran repercusión en Guaminí porque bueno, era algo muy ligado a la historia de la localidad. El teatro es un momento de total intensidad, cuya esencia son los actores y por supuesto el público, más el director, más el autor, y a su alrededor gira todo el resto, las escenografías, vestuarios, iluminación y la música. El lugar del director consiste en organizar todo este colectivo de acuerdo al lenguaje teatral o las ideas en las cuales están encaminadas la puesta en escena. No es el rol del director enseñar a actuar, eso es previo. Aunque luego de más de 20 años de dictar talleres en Bahía Blanca y en la región, se me dio constantemente esta paradoja del doble rol de director y de maestro de actores. Trabajo que me ha dado grandes satisfacciones y por supuesto algunas frustraciones en las más de 100 obras dirigidas, como en la vida.